Bueno, pues bienvenidos a este análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos por delante un tema que la verdad es que parece diseñado a medida para quien nos escucha hoy y, bueno, busca la manera de navegar un poco el caos moderno en el que vivimos. Sí, un caos que a veces parece inmanejable. Totalmente. Vamos a hablar sobre cómo sobrevivir a la adversidad, cómo asegurar que no haya pérdidas irrecuperables cuando las cosas se tuercen o, lo que es infinitamente mejor, cómo salir ganando precisamente gracias a ese caos. Que suena casi a magia, pero tiene mucha ciencia detrás. Exacto. La fuente de hoy es un documento fascinante. Se titula 10 Sénecas Upside and Downside.pdc y, a ver, la misión de esta sesión es extraer la sabiduría práctica de la antigua Roma y traducirla en un atajo para tomar mejores decisiones frente a la incertidumbre sin que uno se sienta abrumado por el exceso de información. Porque qué información hoy en día sobra, desde luego. Ya te digo. Y para hacerlo, nuestro protagonista hoy no es el típico busto de mármol aburrido que uno memoriza en clase de historia. Para nada. Hablamos de alguien lleno de contradicciones fascinantes, Lucio Aneo Séneca. Y es que el currículum de este hombre asusta. Hablamos de la persona más rica de todo el Imperio Romano y, de forma simultánea, el tutor del infame emperador Nerón. Ahí es nada. Vivía en el epicentro absoluto del poder y del peligro. Y desde ahí practicaba una filosofía diseñada para resolver el problema de la fragilidad humana. Por cierto, antes de meternos de lleno, hay un detalle de salseo histórico que las fuentes aclaran de forma tajante. Ah, sí, el famoso rumor. Ese mismo. A pesar de los rumores jugosos que circulaban por Roma, Séneca no era el amante de la madre de Nerón. Descartado ese drama palaciego, yo creo que lo verdaderamente diferencial de Séneca es, digamos, la dirección en la que construía su conocimiento. Hay una diferencia abismal entre él y otros pensadores clásicos. ¿Te refieres a Platón o Aristóteles? Justo. A ver, esos filósofos intentaron dar consejos prácticos a los gobernantes basándose en teorías puras, construidas desde la comodidad de la academia. Platón, por ejemplo, viajó a Siracusa con sus maravillosas ideas sobre el estado ideal. Creyendo que la realidad se iba a adaptar a su modelo, claro. Exactamente. Creía que la realidad se iba a doblegar ante su teoría, y el resultado fue una debacle absoluta. Es decir, iban de la teoría a la práctica. O sea, construían el castillo en el aire y luego se sorprendían cuando se caía al intentar ponerlo en la tierra. Tal cual. Séneca, en cambio, operaba en un nivel de riesgo que muy pocos han experimentado. Él iba de la práctica a la teoría. Primero vivía, experimentaba el riesgo en su propia piel, acumulaba una riqueza desmesurada, navegaba por las intrigas políticas más letales de la época. Y solo después de sobrevivir a todo eso, teorizaba. Claro, la lección ahí es que la sabiduría en la toma de decisiones tiene muchísimo más valor que el conocimiento académico puro. Sin duda. Gestionar la incertidumbre real no se aprende en una pizarra. Y fíjate que hay una anécdota moderna en nuestras notas que ilustra esto a la perfección. El peligro de quedarse a vivir en la teoría. Es el caso de un académico al que llamaremos el profesor Trifat, de la Universidad de Columbia. Un caso de estudio interesantísimo, sí. Resulta que este hombre es una eminencia mundial, uno de los académicos más citados en la teoría de la toma de decisiones y el cálculo del máximo beneficio esperado. Pero antes de contar qué le pasó, acláranos un poco qué es exactamente eso del máximo beneficio esperado. Pues, puesto de forma muy sencilla, calcular el máximo beneficio esperado es intentar matematizar la vida. Suena complicado. Lo es. Imagina que alguien tiene que elegir entre dos opciones. Un académico como Trifat tomaría una pizarra, asignaría un porcentaje de probabilidad a cada resultado posible, ya sea bueno o malo, lo multiplicaría por el valor de ese resultado, y la fórmula matemática le diría qué decisión es la óptima. Vamos, crear un modelo perfecto en un entorno cerrado para saber siempre qué hacer. Eso es. Literal. Cae en una agonía tremenda, paralizado por la incapacidad de tomar una decisión sobre su propia carrera. Lo cual expone la grieta fundamental de todo su campo de estudio. Un colega suyo, viendo su sufrimiento, se le acerca y le sugiere aplicar sus propias fórmulas. Le dice algo así como, oye, usa tus técnicas. Calcula el máximo beneficio esperado de ir a Harvard frente a quedarte en Columbia. Y la respuesta de Trifat, indignado y al borde de un ataque de nervios, es de traca. Responde, venga ya,
que esto es en serio. Esa frase lo dice todo. Es buenísima. Es la radiografía perfecta de cierto tipo de entorno académico. Muchos teóricos viajan por una carretera de un solo sentido. Desarrollan teorías cada vez más sofisticadas sobre problemas abstractos, publican artículos, se aplauden entre ellos, pero cuando la decisión tiene un impacto directo en sus vidas, Cuando hay riesgo real. eso es. Cuando hay riesgo real, los modelos saltan por los aires, la teoría se desmorona frente a la seriedad de la realidad. A Séneca no le pasaba eso porque su vida siempre iba en serio. Hablamos de alguien que no estaba jugando con probabilidades en un papel. Él sobrevivió a un naufragio real, donde murieron miembros de su familia. Estuvo exiliado también. Y finalmente el propio emperador al que había educado le ordenó suicidarse. Y cuando llegó ese momento definitivo, lo ejecutó con una calma y una dignidad pasmosas, aplicando lo que predicaba. Por eso sus textos siguen siendo leídos por personas reales hoy en día. Mientras que los textos de muchos economistas solo los leen otros economistas para escribir más artículos. Totalmente. Y esto nos lleva a un punto clave, que es analizar el resultado tangible de esa sabiduría aplicada, su increíble éxito material. Porque Séneca aplicaba su filosofía de forma tan eficaz que acumuló una riqueza colosal. Las estimaciones en las fuentes apuntan a una fortuna personal de unos 300 millones de denarios. 300 millones. Para dar perspectiva a la audiencia sobre qué significaba esa barbaridad de dinero en aquella época, basta recordar la historia bíblica. Judas traicionó a Jesús por 30 denarios. 30 denarios venía a ser el equivalente al salario de un mes de un trabajador medio. ¿Y Séneca tenía 10 millones de veces esa cantidad? Es una cifra mareante. ¿Cómo gestionaba un filósofo un patrimonio de esa magnitud sin volverse loco? Ahí radica el problema central que él mismo diagnosticó. Esa inmensa riqueza introduce un concepto que en teoría de riesgos llamamos la asimetría negativa. A ver, explícanos eso de la asimetría negativa. Cuando una persona alcanza un nivel extremo de éxito o de posesiones, la balanza de la vida se desequilibra por completo. De repente, hay muchísimo más que perder de lo que se puede ganar. Es la paradoja de Damocles. O sea que el horizonte deja de ofrecer buenas noticias. Exacto. Se convierte en una tubería por la que solo pueden llegar amenazas. Si alguien tiene 10 euros y se encuentra 1000, le cambia el mes. Pero si alguien tiene 300 millones y gana 1000 más, su vida sigue exactamente igual. El impacto positivo, el upside, es prácticamente nulo. Pero el impacto negativo, el downside, es potencialmente infinito. Eso es. Si esa persona súper rica pierde la mitad de su fortuna, el dolor psicológico es demoledor, aunque siga teniendo dinero de sobra para vivir 100 vidas. Esa es la simetría negativa. El rico se vuelve esclavo de su propio patrimonio, porque vive aterrorizado de perderlo. De hecho, el texto menciona descripciones muy vívidas de las consecuencias de esta trampa. Consecuencias físicas y psicológicas reales. Sí, es tremendo. Insomnio crónico, un aumento drástico en las hormonas del estrés, pérdida total del sentido del humor e, irónicamente, hasta dolencias físicas curiosas. Hablan de un crecimiento excesivo del vello en la punta de la nariz debido a la ansiedad constante. Es decir, esa persona es, por pura definición matemática y emocional, profundamente frágil. Todo es riesgo de caída. Resulta fascinante comprobar que los pensadores antiguos ya habían detectado este fallo en el cableado de nuestra mente mucho antes que la psicología moderna. Se cita a Tito Livio, un historiador romano un poco anterior a Séneca, que dejó una frase lapidaria: «Los hombres sienten lo bueno con menos intensidad que lo malo». Una observación brillante. Es lo que los economistas conductuales de hoy han tardado décadas en redescubrir y empaquetar bajo el término de aversión a la pérdida. Claro. La diferencia es que los estoicos no se conformaban con ponerle una etiqueta académica al sesgo cognitivo. Necesitaban un antídoto urgente para esa fragilidad. Querían saber cómo vivir en el mundo sin ser aplastados por él. Y el primer paso de ese antídoto es lo que conocemos como el estoicismo tradicional: construir una robustez emocional, una indiferencia ante el destino. Exactamente. El concepto de nihil perditi. Hay una historia fundacional sobre esto en las fuentes, la de Zenón de Citio, el creador de la escuela estoica. Zenón era comerciante y sufre un naufragio terrible, donde pierde absolutamente todo su cargamento. Toda su riqueza de un plomazo. Y su reacción, en lugar de hundirse en la miseria, es experimentar un profundo alivio. Se alegró de que la fortuna hubiera sido tan amable de liberarlo de sus negocios para poder dedicarse libremente a la filosofía. Y de ahí nace esa frase:
Nihil perditi. No he perdido nada. Ese no he perdido nada es el núcleo de la robustez. Es crear un amortiguador psicológico frente a la realidad. Séneca llevó esto al terreno práctico para evitar la fragilidad mediante ejercicios constantes de amortización mental de sus bienes. Amortización mental. Sí, él sabía que la riqueza lo hacía vulnerable, así que entrenaba a su cerebro para no depender de ella. A menudo comenzaba sus viajes sometiéndose a privaciones voluntarias. Dormía en el suelo sobre una simple manta, comía pan duro, actuaba como si realmente hubiera naufragado y fuera pobre. Aunque bueno, aquí hay que mencionar el detalle cómico del texto. Mientras dormía en el suelo, simulando ser un pobre náufrago, las crónicas dicen que siempre iba acompañado de 1 o 2 esclavos para asistirle. Claro, muy humilde todo. Un poco irónico. Por mucho que jugara a ser pobre, no dejaba de ser el hombre más rico de Roma. Sin duda hay una contradicción curiosa ahí, pero el mecanismo psicológico subyacente es increíblemente válido hoy en día. Y las fuentes nos dan aplicaciones modernas de esta misma amortización mental. Sí, hay un caso muy bueno sobre un trabajo corporativo. Ese mismo, el autor del texto relata cómo detestaba la dependencia laboral y el miedo a ser despedido. Así que, en su primer día de trabajo, redactó una carta de renuncia formal. En lugar de entregarla, la guardó bajo llave en un cajón de su escritorio. ¡Qué maravilla de estrategia! El simple hecho de saber que esa carta estaba ahí, lista, eliminaba el miedo. Mentalmente ya había renunciado. El trabajo dejaba de ser una prisión y pasaba a ser una elección libre diaria. Es recuperar el control mediante la renuncia anticipada. También mencionan el caso espectacular en el mundo del trading. Un profesional de las finanzas que asumía cada mañana, nada más despertar, que el peor escenario posible ya había ocurrido. Asumía que ya se había arruinado. Una técnica extrema pero efectiva. Mucho. De ese modo, consideraba el resto del día cualquier pequeña ganancia como un extra, un regalo inesperado. Y aquí creo que hay que aclarar un malentendido común sobre esta filosofía. Sí, que se confunde con ser de piedra. Exacto. El objetivo de la domesticación de las emociones no es convertir a los humanos en vegetales sin sentimientos. Se trata de transformar el miedo en prudencia y el dolor en información. Para visualizar esa diferencia entre domesticar una emoción y ser esclavo de ella, el texto usa un contraste brutal en la historia de Roma. El de Adriano. Por un lado, tenemos el protocolo de Séneca frente a la ira. Aconsejaba esperar siempre al menos un día completo antes de castigar a un sirviente. Exigía dejar pasar la tormenta química en el cerebro para que la razón tomara el mando y no causar un daño irreparable. Una barrera temporal. Y por el lado opuesto, la historia del emperador Adriano. En un ataque de furia momentánea y descontrolada, apuñaló a uno de sus propios esclavos directamente en el ojo. Cuando la adrenalina bajó, sintió un remordimiento espantoso. Claro, trajo médicos, intentó compensarle. Pero era inútil. El daño era permanente e irreversible. La rabieta de Adriano ilustra la máxima fragilidad, que un impulso temporal genera una destrucción de la que no hay vuelta atrás. La regla de Séneca es la robustez en estado puro. Y hasta este punto, digamos que la historia académica está de acuerdo. Se asume que el estoico es alguien robusto, que se queda en el punto neutro, sin ganar ni perder. Pero aquí es donde este análisis da un giro fundamental. El gran momento de revelación. Exacto. El momento, Parece ser que los académicos han malinterpretado a Séneca durante siglos. Han creído que su meta final era esa robustez neutra. Pero Séneca en realidad descubrió y aplicó algo mucho más avanzado, la antifragilidad. Es un salto cualitativo inmenso. Y es verdad que a muchos académicos les resulta incómodo porque rompe la imagen del filósofo austero. Séneca jamás renunció a sus millones. No regaló sus villas ni sus cientos de mesas con patas de marfil. ¿Por qué iba a hacerlo si no le hacían daño? Claro, se quedó con lo bueno y desechó lo malo. Lo que Séneca hizo fue hackear las reglas del destino. Su postura se resume en una frase brillante. Decía que la riqueza es esclava del hombre sabio y ama del necio. ¿Y cómo se traduce eso a la práctica? ¿Cómo logras eso sin caer en la fragilidad de la que hablábamos antes? Cortando la asimetría negativa y creando una asimetría positiva. Mediante esos ejercicios de simulación de pobreza, eliminó de su mente el riesgo de sufrir daño emocional por la pérdida, el downside. Si su palacio ardía, mentalmente ya lo había dado por perdido, así que el sufrimiento era cero. ¿Pero mientras siguiera en pie? Claro, mientras siguiera en pie, disfrutaba de todas las ventajas, mantuvo intacto todo el upside, todo el beneficio. Jugó un truco al destino. Tenía mucho que ganar
y nada que perder. Es contabilidad moral pura. Se menciona esa misma estrategia en su obra De Beneficis. Séneca establecía que si das algo, un favor o dinero, y te lo devuelven, es ganancia pura. Un extra inesperado. Pero si no te lo devuelven, no se pierde nada, porque el acto se dio por el simple placer de dar. Mentalmente ya era un gasto a fondo perdido. Todo, en cualquier escenario, es beneficio. Esa es la esencia pura de la antifragilidad. Posicionarse para beneficiarse de la volatilidad y del comportamiento humano. Rompe por completo el mito que tenemos en la cabeza. De hecho, hay un par de notas a pie de página reveladoras en las fuentes de hoy. Primero, apuntan que la definición moderna de un estoico vendría a ser un budista con actitud, alguien que le dice, bueno, que te den, al destino. Una definición muy gráfica. Y la segunda nota es sobre el mismísimo fundador, Zenón. Lejos de ser un utópico en contra de la riqueza, tras un naufragio, resulta que se dedicaba a la financiación marítima como inversor activo. Lo cual demuestra que se puede interactuar con el mundo y generar prosperidad si mantienes el control de la asimetría. Y creo que esto nos da el resumen perfecto para la audiencia. Esa asimetría fundamental que rige nuestras vidas se divide en 3 estados. Sí, este es el gran resumen práctico para quien nos escucha. Primer estado, la fragilidad. Tienes mucho más que perder que ganar. Cualquier imprevisto te aterra porque te puede arruinar. Odias la volatilidad. Segundo estado, la robustez. Llegas a un punto donde te da igual. Las pérdidas no te afectan. Absorbes los golpes. Pero tampoco ganas nada extra si hay sorpresas positivas. Exacto. Y el tercer estado es la antifragilidad. Tienes muchísimo más que ganar que perder. El texto lo compara con un paquete postal que no solo resiste los golpes, sino que adora ser agitado. Porque de esa volatilidad extra extrae su beneficio. Entender esto hoy en día es vital. En un mundo tan lleno de estrés y cambios rápidos, la clave no es esconderse como le pasaba al pobre profesor Trifat. La clave es posicionar nuestras emociones y decisiones de manera que los peores escenarios tengan un límite de daño muy controlado y dejar la puerta abierta a beneficios infinitos. Es hacer que el caos trabaje a tu favor. Y para cerrar esta inmersión profunda, queríamos dejar una última pregunta flotando para que la audiencia la mastique por su cuenta. El texto advierte que si tienes más ventajas que desventajas, la falta de volatilidad y de estresores en realidad te perjudica. Te atrofia. Exacto. Teniendo en cuenta esto, ¿en qué áreas de nuestra vida hipercómoda y moderna nos estamos haciendo un daño terrible volviéndonos profundamente frágiles simplemente por nuestro empeño en evitar cualquier tipo de estrés o sobresalto? Una pregunta para reflexionar con calma, sin duda. Totalmente. Pues ahí lo dejamos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.